el esófago es un tubo microtiburón Entonces dice, comienza a nivel del borde inferior del cricoides o a 1 centímetro por debajo del borde inferior, ¿no? Depende de los autores. Algunos dicen el borde inferior del cartílago cricoides, otros a 1 centímetro por debajo del borde inferior. Este esófago inicia a ese nivel y termina a nivel del esófago inferior, que está en relación al estómago. Entonces el esófago tiene una porción cervical, tiene una porción torácica, este es el diafragma, y hay una porción abdominal. Entonces tiene desde C6, que es donde está el cricoides, hasta el estómago, ¿no? Va a ingresar, esta es la porción cervical, luego va a ingresar al mediastino, pero por detrás de la tráquea. Esta tráquea es la tráquea torácica, entonces el esófago se ubica por detrás de la tráquea, a nivel más o menos de los cuerpos vertebrales, desde T1 hasta T4, en el mediastino superior. Por debajo del callado, el callado aórtico, el arco de la aorta, algunos llaman arco de la aorta o callado aórtico. En ese instante, el esófago que está en la parte central, ¿no?, justo detrás de la tráquea, empieza a desviarse hacia el lado izquierdo. Esta línea blanca es la línea media, ¿no?, y cuando ingresa o atraviesa el diafragma, ya no está en la línea media, ¿no?, está ligeramente lateralizado hacia el lado izquierdo. Y el orificio por donde atraviesa se llama el hiato esofágico. Entonces aquí tenemos, a ese nivel debe estar el cartílago cricoides, y a ese nivel hay un músculo, se llama el músculo cricofaríngeo, que va del cricoides a la faringe. Entonces a nivel del cartílago cricoides está el músculo cricofaríngeo, y eso corresponde a C6, ¿no? Ahí comenzaría el esófago cervical. El esófago cervical comienza a este nivel y termina en el borde inferior de C7. Esta porción cervical o esófago cervical aproximadamente mide 4 centímetros, ¿no? Luego, en el borde inferior de C7 comienza el esófago torácico, ¿no?, hasta el esfínter inferior del esófago. Esta distancia dentro del tórax es 20 centímetros. Entonces, un esófago cervical de 4 centímetros, un esófago torácico de 20 centímetros, ¿no?, es la parte más que tiene mayor longitud, va desde el borde inferior de C7 hasta la musculatura, hasta esta onda muscular, ¿no?, formado por el diafragma. Este es el orificio diafragmal. Luego aquí va a tener un fascículo o un haz dependiente del diafragma que abraza, ¿no?, la parte inferior del esófago. Hasta ahí es el esófago torácico. A partir de este anillo hasta el cambias, hasta el orificio de cambias, es el esófago abdominal. Este mide de 1 a 2 centímetros. Entonces, sumamos 4 centímetros más 20 más 1 centímetro aproximadamente, mide el esófago mide 25 centímetros. Pero desde el incisivo superior de los dientes, ¿no?, hasta el cricofaríngeo hay 15 centímetros. O sea, cuando uno ingresa con una sonda nasogástrica, por lo menos debe atravesar 40 centímetros para decir que ya estamos en el estómago, ¿no? 40 centímetros porque hay 25 centímetros. De este nivel hasta el incisivo superior, el incisivo superior, hasta este nivel son 15 centímetros. Entonces, debería ingresar por lo menos 40 centímetros, ¿no?, para llegar al estómago. Los pacientes que tienen la alimentación
respiración por sonda nasogástrica, no todo ese trayecto debe transcurrir. ¿Cuál es la estructura esofágica? ¿Qué elementos anatómicos forman el esófago? Entonces aquí tenemos primero, ¿no?, el epitelio, cubre la parte interna del esófago. Luego tenemos la lámina propia y la muscularis mucosae. Estos tres elementos forman la mucosa. Entonces el esófago está formado por mucosa con estos tres componentes, luego la submucosa, luego viene ya la capa muscular. Es de la circular interna, van a ver como anillo, ¿no?, a todo el tubo digestivo, se llama circular interna, y por fuera las fibras longitudinales externas. Y la capa más superficial, que es la adventicia, ¿no?, o fascia del esófago. Esa es la pared, los elementos que forman la pared esofágica. Ahora, en esta vista longitudinal podemos ver, adelante está el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, y estos son los anillos traqueanos. Este es anterior. Por detrás de la laringe y de la tráquea está la faringe, y el esófago. O sea, la vía digestiva es posterior, la vía respiratoria es más anterior. En la parte que corresponde a la laringe, por detrás está la faringe. ¿Qué músculo encontramos aquí de la faringe? El constrictor inferior de la faringe. A nivel del cricoides vamos a encontrar este músculo, el cricofaringeo, este músculo. Es el músculo cricofaringeo. Todo esto es faringeo. Todavía aquí no comenzamos con eso. Hasta ahí es faringeo. Entonces el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringeo que corresponde a la faringe, a la hipofaringe o la hipofaringe. Por debajo, el borde inferior del cricoides, o 1 centímetro por debajo, comienza el esófago. Habíamos señalado que aquí hay fibras longitudinales y fibras circulares, ¿no? Las fibras longitudinales son las más externas, ¿no?, van en forma paralela en la superficie, y las fibras circulares, como anillo, están aquí. Aquí se puede apreciar. Entonces la capa muscular más superficial es longitudinal, la capa profunda muscular es circular. ¿No? Había un término, era CILE, circular interna y longitudinal externa. Será una técnica para recordarlo. Pero no comienzan las fibras longitudinales desde el borde inferior de este músculo cricofaringeo. Aquí vemos un área triangular solo con fibras circulares. Aquí las fibras longitudinales están separadas. Igual, a este nivel, entre el músculo cricofaringeo y el constrictor, aquí hay una zona. Son puntos débiles de la pared posterior de la hipofaringe y del esófago. Con la presión, por aquí puede la mucosa producir como un divertículo, ¿no? La mucosa sobresale porque esta pared es débil, se llama divertículo de Senker. Por aquí también puede haber un divertículo, la mucosa, por la presión empuja estas fibras musculares y se forma como un saco ciego que se llama divertículo de Lyme. Tenemos aquí el esófago cervical. Entonces vemos señalado que el esófago cervical nace en el borde inferior del cricoides para algunos autores y otros dicen a 1 centímetro por debajo del cricoides. El cricoides, su borde inferior es 1 centímetro por debajo. Y termina en el borde inferior de C7. Todo esto es la longitud del esófago cervical, ¿no? Entonces en este esófago cervical, en la cara posterior, podemos ver aquí una zona, un área sin fibra longitudinal. Es el área de Lyme, ¿no? O el triángulo de Lyme. También le llaman el triángulo de Lyme
Por aquí la mucosa puede protruir y formar un divertículo. Se llamaría divertículo de la ingle. Hay otro, hay que diferenciar del triángulo de Senker o de Killian. El triángulo de Senker es el borde inferior del cóncipton inferior y borde superior del crico faríngeo. Aquí estaría el otro triángulo. Entonces habrá divertículos de Senker en la hipofaringe y de los divertículos del aire en el esófago central, pero todos en la cara posterior. Entonces el paciente que viene con un divertículo, un saco a este nivel, ¿qué le dice? Doctor, cada vez que me alimento aumenta el volumen del cuello, como el buche del pollo, aumenta, ¿no? Y tiene halitosis. ¿Qué significa halitosis? Un aliento, ¿no? Un aliento diferente a lo normal, es mal oloroso, ¿no? Entonces, el paciente tiene eso. Pasa el tiempo, disminuye, porque los alimentos progresan hacia el esófago, y de nuevo, cada vez que se alimenta, aumenta el volumen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir el cuello, flotar, abrir a la cara posterior, sacar el divertículo y con algún músculo del cuello reforzar esa pared, ¿no? Igual en el divertículo del aire. En la parte superior del esófago, ¿no?, existe el esfínter esofágico superior. Y en la parte inferior, donde continúa con el estómago, existe otro esfínter, el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior es una estructura músculo-cartilaginosa. ¿Por qué cartilaginosa? Porque está formado por el cricoides en la parte anterior y por la parte muscular en la pared posterior. No, es decir, la superficie posterior está formada por la superficie posterior del cricoides, los músculos aritenoides que son del ala líquida, y en la parte posterior tenemos lateral y posterior por los músculos cricofaríngicos, el músculo que va de un aritenoide, de un cricoides, del cricoides hasta el otro lado, un anillo, ¿no? Pero es un anillo en forma de U, no es un anillo completo. Entonces, el esfínter esofágico superior está así, en la cara posterior del cricoides y del aritenoide. Va a haber tres grupos de fibras que forman este esfínter. Las fibras inferiores del conductor inferior, fibras inferiores del conductor inferior, a eso también se conoce como músculo tirofaríngeo y constituye los 2/3 superiores del esfínter esofágico superior. El cricofaríngeo, que estaría por debajo, ¿no?, constituye el tercio inferior del esfínter. Este músculo cricofaríngeo es el más importante, ¿no?, el que actúa como un esfínter propiamente hecho, ¿no?, a diferencia de las fibras inferiores del conductor. La otra porción, que es la porción más superior de la fibra muscular longitudinal del esófago. Abrimos aquí abajo. Entonces, el esfínter esofágico superior está formado por las fibras más inferiores del conductor. Ese es un elemento. Otro elemento es el músculo cricofaríngeo, y el tercer elemento son las fibras longitudinales de la pared del esófago. Estas fibras longitudinales del esófago, fibras musculares longitudinales. Entonces hay tres componentes: las fibras más inferiores del conductor, el músculo cricofaríngeo y la parte proximal de las fibras longitudinales. Entonces, a este nivel estaría el esfínter esofágico superior, ¿no? Pero el más importante es el músculo cricofaríngeo. El esfínter esofágico inferior funciona como una barrera antirreflujo. Nosotros sabemos que en el
estómago se produce ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y a veces el ácido no debería regresar o ir hacia el esófago, pero en ciertas ocasiones el ácido sube por el esófago hasta la laringe y el paciente se mete dentro de la laringe y el paciente empieza con una tos. No, la mucosa esofágica no está condicionada para soportar el acidez. La mucosa digestiva sí. Entonces el ácido que sube, el ácido clorhídrico que sube a través del esófago va a quemar la mucosa y eso es una causa de cáncer de esófago. El reflujo de ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. ¿Qué manifestación tiene el paciente cuando hay reflujo? El reflujo, ¿no? El paciente siente que el dolor, hay un dolor retroesternal, comienza en el estómago y asciende. Un dolor tipo quemazón. Eso es un reflujo, ¿no? Y generalmente ocurre cuando el paciente está en horizontal. Entonces, este esfínter, ¿no?, bloquea el reflujo, ¿no? Entonces, cuando se daña este esfínter, va a haber el ácido, va a ascender a través del esófago. Y la mucosa del esófago va a empezar a cambiar, se va a ir metaplaseando, va cambiando de estructura y puede tener un cáncer esofágico. El otro problema es que ingresa a la laringe, tiene ácido dentro de la laringe. También puede ocasionar aquí metaplasia, cáncer de laringe. Entonces, este esfínter esofágico inferior bloquea, es una barrera contra el reflujo. ¿Qué elementos forman el esfínter esofágico? Tiene un componente intrínseco de fibra muscular lisa. En la pared del esófago habíamos señalado que hay dos tipos de fibras musculares longitudinales, fibras longitudinales y fibras circulares. Estas fibras circulares, cuando se incrementan en número a este nivel, va a formar las fibras musculares. Estas fibras musculares lisas van a formar uno de los componentes del esfínter esofágico inferior. Se llama componente intrínseco. O sea, son fibras circulares que se van a aumentar de número, ¿no? Y va a ser como ese músculo, como músculo cricofaríngeo. Otro componente es una dependencia del diafragma. El diafragma no empieza por donde transcurre el esófago. Ese diafragma tiene pilares. El pilar del lado derecho, del diafragma va a rodear al esófago. Y ese otro componente se llama diafragma tubular. Pilar derecho del diafragma rodea al esófago. No, este es un músculo esquelético, no son fibras musculares lisas, son fibras musculares esqueléticas, dependientes del diafragma. Entonces, ese es el segundo componente del esfínter. Y el tercer componente se llama la válvula de solapa anatómica. Es muy bien la unión entre el esófago y el estómago. Es propiamente dependiente de la mucosa esófago, entre esófago y estómago. Entonces, los esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí tenemos de nuevo la porción cervical, esófago cervical, puede variar entre 4 y 5 centímetros. El esófago, la porción torácica, puede variar entre 15 y 20 centímetros. Y tiene dos porciones. Si está delante de T1 y hasta T4, siempre es la porción superior, no, la parte superior del esófago torácico. Este viene a ser la porción inferior del esófago torácico, desde T5 hasta T10. Este es el mediastino posterior y este es el mediastino superior. Luego, desde el esfínter esofágico
esofágico a nivel de diafragma hasta el anillo del caries a este nivel, que es el esófago abdominal, que va de 1 centímetro a 2 centímetros. Entonces, en la longitud del esófago. Nosotros vemos pacientes con cáncer esofágico. El cáncer de esófago es un cáncer de esófago. Rápidamente se propaga. Puede nacer en la presión cervical y avanza a la faringe, o puede descender hacia la parte inferior. En poco tiempo se va diseminando. Bien, ¿cuál sería el síntoma? Un paciente que tiene cáncer. ¿Podrá pasar el alimento? No puede pasar, se llama disfagia. Primero es cuando como alimentos sólidos no puede pasar. Alimentos blandos, pero progresivamente se va cerrando, ya no pasa alimentos sólidos ni alimentos blandos, y al final solo se queda el alimento líquido y termina bloqueando el tumor. Eso se llama disfagia. Entonces la disfagia es un síntoma de un problema de cáncer de esófago. Y en el intestino superior tenemos el esófago torácico. Esta es la tráquea. Por detrás de la tráquea tenemos el esófago. En las imágenes de las tomografías, ustedes ven la tráquea. En la parte anterior forma un arco, en la parte posterior es una línea transversal. Entonces, de esa forma podemos reconocer la tráquea. Y detrás de la tráquea se encuentra el esófago torácico. El esófago torácico, pero está delante de la columna vertebral. Entonces, la vía respiratoria es anterior y la vía digestiva es posterior. Entonces, cuando palpamos al paciente, no se puede palpar nuestro profundo, crece a este nivel. Y el tumor puede infiltrar a la tráquea que está delante. Va creciendo el tumor y infiltra a la tráquea. Y el paciente tiene problemas para respirar. Tenemos que hacer una traqueotomía. Entonces, dependiendo de la ubicación del nivel del esófago, puede comprometer el sistema intestino superior, puede comprometer la vía respiratoria. Ahora, este es el intestino superior. Y luego este esófago atraviesa el intestino superior y pasa al intestino posterior. Este es el intestino posterior. ¿Cuáles son los límites del intestino posterior? Adelante el saco peritráquico que envuelve el corazón. Lateralmente la cara interna de los pulmones. Los pulmones, la cara medial, con su pleura mediastina. En la parte posterior tenemos los cuerpos laterales. Este espacio es el mediastino posterior. Dentro de este mediastino posterior tenemos al esófago torácico inferior, o la parte inferior del esófago torácico. Conjuntamente, esta es la aorta descendente. Entonces, estando aquí el esófago, si hay un cáncer del esófago torácico, puede invadir al saco pericardio. Y atravesar el saco pericardio invadir al corazón, específicamente a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está a este nivel, cubierto por el saco pericardio. Detrás de este saco pericardio, pero a la altura de la aurícula izquierda, ahí se encuentra el esófago torácico. Es un espacio estrecho. El esófago del intestino posterior. Aquí, este es el pericardio, la envoltura del corazón. Aquí se ha cortado las venas pulmonares para sacar el corazón. Cortaron las 4 venas pulmonares. Se cortaron la aorta ascendente y la arterial. Se hizo una ventana. Todo esto es un saco herméticamente
cerrado. Aquí se hizo una ventana, se acopló parte del pericardio, el saco pericárdico, para ver qué elemento anatómico está detrás del pericardio. Y detrás del pericardio está el esófago. Primero está el esófago, pegado al saco pericardio. Y más hacia atrás está la aorta. Entonces, a veces hay crecimiento de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda crece y puede comprimir al esófago contra la columna vertebral. Entonces el paciente, como esta aurícula ha crecido y está comprimiendo al esófago, el paciente tiene disfagia. Se no puede pasar eso bien. Pero no es por un problema propio del esófago, es por crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces le hacen tomografías y ven que la aurícula está creciendo. Inicialmente va al gastroenterólogo, es la patología que le corresponde, ¿no? Y luego le toman una tomografía y ven que la aurícula está aumentado el volumen y está comprimiendo el esófago. O sea, no es un problema del esófago propiamente, ¿no? Es por la relación con la aurícula izquierda que está comprimiendo contra el cuerpo. Entonces, detrás del saco pericárdico tenemos el esófago y detrás está la aorta. Todos estos elementos que corresponden al mediastino y el mediastino posterior. Entonces aquí vemos una disección. Entonces la aorta, el callado aorta, y la vena cava superior, el tronco venoso cefálico del lado izquierdo, tronco venoso cefálico del lado derecho. Cuando se juntan esos dos troncos venosos, forman la vena cava superior. Y la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. Y esta aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, estos son elementos del mediastino superior. Son elementos del mediastino superior. En cambio, estos elementos, para poder visualizar el esófago, la columna vertebral, estas venas pertenecen a las venas ácidos, la cadena simpática. Todos estos elementos son elementos del mediastino posterior. Para poder visualizar estos elementos, hemos tenido que sacar a todo el saco pericárdico, incluyendo al corazón. La vena cava inferior, se corta el cerebro, se cortó la vena cava superior, la aorta, el tronco arterial pulmonar, de la pulmona, se sacó todo el saco y detrás estamos viendo este es contenido del mediastino posterior. Y ahí el contenido del mediastino posterior es el esófago. Y aquí ven los nervios en la cara anterior del esófago, como se llama, es dependiente del nervio vago. El nervio vago del lado izquierdo se ubica en la cara anterior y el nervio vago del lado derecho se va a la cara posterior. Pero entre ellos van asomándose alrededor del esófago y van a dar inervación a la musculatura del esófago del nervio vago. También aquí podemos aprovechar estas venas, son las venas intercostales. Van a desembocar en esta vena, que es la vena ácidos. Esta vena ácidos va a terminar en la vena cava superior. Entonces aquí le recogen la sangre venosa de la pared torácica, de la vena ácida, que está en la parte anterior de los cuerpos auriculares. Eso es en el lado derecho. En el lado izquierdo están las venas hemiácidos, no lo vemos aquí. Hemiácidos y hemiácidos accesorios, y estas desembocan en la ácida, y la ácidos desemboca en la vena cava superior. Entonces, estas venas ácidos también son elementos del mediastino posterior, igual que el tronco o la cadena simpática. Este es el nervio frénico, ahí en la respiración. Entonces, lo que podemos ver aquí es esófago torácico. Aquí arriba, detrás de la tráquea está el esófago.